La guerra de 12 días de 2025 representó un gran peligro global. La guerra entre Irán e Israel fue consecuencia de años de tensiones y su enfrentamiento directo tuvo resultados devastadores. Docenas de civiles murieron en Israel, cientos en Irán, decenas de miles fueron desplazados o heridos, y el mundo casi evitó un conflicto regional mayor en Medio Oriente. El programa nuclear de Irán fue devastado y probablemente retrasado varios años. El mando y control de la nación fue desmantelado. Misiles, drones y escombros llovieron sobre Israel. Pero tan horrible como fue la guerra entre Irán e Israel, y tan cerca como llevó al Medio Oriente y al mundo entero al borde de la guerra, dejemos algo muy claro. El resultado pudo haber sido mucho peor. 4 meses después, líderes de Jerusalén y Teherán coinciden. Aunque cesaron las batallas, la guerra no ha terminado. Expertos globales advierten que ambos bandos se rearman y enfrentan presiones y oportunidades que aumentan la probabilidad de guerra. Y esta vez, no hay garantías de que el mundo tenga suerte y evite la guerra total, la guerra absoluta que tanto Irán como Israel eligieron no perseguir. Aún es posible que la diplomacia prevalezca y evitar una crisis mayor. Pero si el mundo no hace nada, entonces existe un riesgo creciente de que Medio Oriente vuelva a la guerra más pronto que tarde. Solo una breve pausa para compartir algo contigo que nos tiene bastante emocionados por aquí. No pedimos donaciones para nuestra contrademanda contra Somalia. Todavía no. Además, probablemente no será necesario. En cambio, queremos contarte cómo Warfronts se ha expandido a un medio completamente nuevo. Fronts.co es un sitio web. No es .com porque ese no estaba disponible. Y aunque hubiera estado disponible, era muy caro. Esto ya fue lo suficientemente caro. Tras lanzar nuestro boletín a inicios de este año, notamos interés en nuestro análisis escrito. Así que nos pusimos en contacto con algunos expertos, incluyendo periodistas galardonados que aceptaron escribir para nosotros. Lo sé. Pero sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Warfronts creció tan rápido y ahora les estamos mostrando los resultados. Fronts.co es nuestro sitio exclusivo para suscriptores, con artículos profundos sobre defensa y geopolítica que consideramos ignorados. Cómo Rusia evade sanciones y cómo las matemáticas mejoran tus habilidades de combate. Sí, es real. Y si quieres un análisis serio para tiempos peligrosos, Fronts.co, ese sitio, es el lugar donde debes estar. También será hogar de videos exclusivos. Publicaremos 2 veces por semana episodios extra de Frentes de Guerra, evaluando quién ganaría entre Polonia o Rusia si la guerra empezara mañana. Cuesta $5 al mes o $50 al año, es fronts.co, no .com. Y nada en Frentes de Guerra va a cambiar. Todo el contenido que te gusta sigue aquí como siempre. Todo esto es solo contenido extra. Y ahora, regresemos al video de hoy. Así que, mientras exploramos la posibilidad de un renovado conflicto entre Irán e Israel en los próximos meses, necesitaremos entender la premisa central que ya mencionamos, que, por devastador que haya sido el conflicto de este año, aún fue un enfrentamiento muy limitado en comparación con lo que ambos bandos son capaces de hacer. Durante ese conflicto anterior, tanto Irán como Israel, así como Estados Unidos, luchaban por infligir daño y lograr un conjunto de objetivos centrales, pero todas las partes involucradas aún eligieron limitar su participación en un intento exitoso de asegurarse de que el conflicto pudiera reducirse y resolverse relativamente rápido. Por parte de Israel, la nación evitó asesinar al líder supremo de Irán y a otros clérigos de alto rango. Eligió inutilizar solo un elemento de la cadena de producción de misiles de Irán en lugar de continuar sus ataques hasta destruir por completo las capacidades misilísticas de Irán y, por supuesto, se abstuvo de recurrir a su arsenal nuclear. Irán no lanzó suficientes drones como para superar totalmente las defensas aéreas israelíes. Evitó forzar la mano de aliados proxy como Hezbollah para involucrarlos en el conflicto, incluso involuntariamente, y evitó cualquier acción para intentar cerrar el estrecho de Hormuz, manteniendo así como rehén una gran parte del petróleo mundial. Ambos bandos evitaron atacar poblaciones civiles vulnerables, alejadas de objetivos militares, y no mostraron intención de involucrar a sus fuerzas terrestres. Estados Unidos mantuvo cuidadosamente limitada su participación, evitó presionar a sus aliados europeos o de Medio Oriente para que desempeñaran un papel importante y solo participó en una fracción de los ataques ofensivos de los que era capaz. Sí, Israel y Estados Unidos querían atacar el programa nuclear de Irán. Y sí, Irán quería infligir suficiente daño a Israel como para disuadir futuros ataques, pero todas las partes entraron en el conflicto con la esperanza de poder dejarse una oferta adecuada para reducir las hostilidades. Tras 12 días de intensos enfrentamientos, eso fue lo que sucedió. Las consecuencias de esos 12 días de enfrentamiento pudieron ser distintas.
La comunidad internacional pudo intervenir y ofrecer incentivos a Irán e Israel para lograr un acuerdo de paz mayor, brindando a Teherán y Jerusalén motivos reales para mantener la paz y evitar posibles conflictos. Claro que no ocurre así. El mundo vio la otra opción. Tanto Israel como Irán regresaron a sus respectivos rincones, se tomaron un tiempo para lamerse las heridas y luego volvieron a lo suyo, operando bajo la premisa de que el adversario con el que acababan de ir a la guerra probablemente volvería a hacerlo en el futuro. Ahora, para entender los factores que hacen más probable un regreso a la guerra, tenemos que mirar tanto a Irán como a Israel y comprender lo que ha sucedido entre el final de su conflicto anterior y hoy. Así que comenzaremos con la nación de Israel, que salió de la guerra de 12 días con un argumento mucho más sólido para reclamar la victoria, pero que aún ha tenido que enfrentar algunos desafíos muy importantes después de eso. Por un lado, Israel parece haber tenido solo un éxito parcial en el cumplimiento de sus objetivos de guerra. A pesar del bombardeo de sitios nucleares clave iraníes, ni Israel, ni Estados Unidos, ni la Agencia Internacional de Energía Atómica han podido determinar de manera concluyente el destino de los aproximadamente 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido de Irán. Irán aún posee centrifugadoras y equipos para enriquecer uranio, y aunque su capacidad para lanzar misiles y drones se ha visto afectada, mantiene cierta infraestructura disponible. Israel y su principal aliado, Estados Unidos, agotaron gran parte de sus interceptores de defensa aérea durante el conflicto de 12 días. Estados Unidos gastó una cuarta parte de sus interceptores de misiles de alta calidad en solo 12 días, y funcionarios estadounidenses dicen que Jerusalén también podría tener un problema similar, pese a las negaciones de Israel. Luego hay una serie de otras circunstancias internacionales que incentivan a Israel a considerar un regreso a la guerra y desincentivan a Israel de confiar en la idea de la paz. La reciente decisión de Israel de atacar a Hamas en Qatar ha puesto al Medio Oriente al borde del abismo, con los líderes árabes ricos y poderosos ya no dispuestos a tratar a Israel con la apertura de la última década. Los intentos de Israel de normalizar relaciones con el mundo árabe están en peligro, y la Liga Árabe recientemente se unió a varias naciones europeas que reconocen por primera vez el Estado palestino, en una acción que los líderes israelíes han interpretado ampliamente como una señal de creciente hostilidad. Israel también está más aislado en su esfuerzo bélico en Gaza e incluso ha enfrentado una presión limitada por parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo, existen negociaciones en curso con Hamas, pero podrían fracasar por varias razones. Estados Unidos señaló a Israel que si Hamas rechaza el acuerdo, Israel podría tomar acciones unilaterales más fuertes en Gaza. Estos factores internacionales hacen que Israel se sienta aislado, obligado a valerse por sí mismo y menos confiado en que la comunidad internacional resuelva disputas a su favor. Al mismo tiempo, un número creciente de expertos y observadores globales coinciden en que la supervivencia política del primer ministro Benjamin Netanyahu ha estado ligada a la guerra en Gaza desde hace algún tiempo, y que Netanyahu tiene incentivos para continuar la guerra en Gaza o incluso expandir el conflicto a otros sectores como una forma de mantenerse en el poder. Y Benjamin Netanyahu está lejos de ser el único líder en esta discusión que podría ver la guerra como la mejor manera de conservar el poder. En Irán, los líderes clericales son más vulnerables que nunca, atrapados entre una economía en ruinas, una oposición persistente y la crisis de fe de sus leales, que ahora dudan del poderío militar que Teherán promovió durante décadas. Los líderes militares de la nación se han vuelto paranoicos por una ola de asesinatos israelíes, y se sabe que están elaborando planes de contingencia y órdenes de sucesión en caso de que la actual ola de líderes sea eliminada en un nuevo conflicto. El régimen está trabajando para cazar y arrestar a cualquiera que siquiera sea sospechoso de ser un agente israelí, y ha ejecutado a más personas en 2025 que en cualquier año desde la revolución de 1979, incluyendo a un hombre llamado Barman Kaviasil, quien fue ahorcado a finales de septiembre y descrito como, cito, uno de los espías más importantes para Israel en Irán. Irán trabaja para reconstruir sus defensas aéreas rápidamente, priorizando interceptores de drones de corto alcance que habrían sido útiles contra muchos ataques con drones atribuidos a agentes israelíes en territorio iraní. Según documentos rusos filtrados que fueron expuestos por un grupo de hackers ucranianos, Irán ha firmado un acuerdo por 48 unidades del avión de combate Su-35 de Rusia, incluyendo entregas tempranas, tan pronto como en 2026 si Rusia puede mantener el calendario previsto.
Irán busca comprar aviones de combate J-10 a China y quizá ya adquirió MiG-29 rusos, intentando contrarrestar la rápida superioridad aérea de Israel en la última guerra. Irán sigue probando misiles balísticos, mostrando que conserva capacidad de lanzamiento y aún puede fabricar drones kamikaze de largo alcance y bajo costo. Pero aunque estos factores por sí solos podrían indicar que Irán se tomaría su tiempo, aseguraría la estabilidad de su régimen y pasaría algunos años reuniendo y reconstruyendo sistemas de armas, la situación internacional de Irán está generando presión para que Teherán acelere su cronograma. En octubre, Irán enfrentó las sanciones inmediatas de la Organización de las Naciones Unidas, antes suspendidas en el esfuerzo global porque Irán cancelara su programa nuclear pacíficamente. Se espera que esas sanciones renovadas golpeen muy duro a Irán. Aunque los acuerdos financieros subversivos de Irán con Rusia y China pueden aliviar un poco el dolor, los resultados intensificarán la furia pública hacia el régimen. La capacidad de Irán para financiar el rearme comenzará a disminuir. La unidad de las élites gobernantes se fracturará y el colapso del régimen será más probable. Se suman informes de que funcionarios iraníes creen que Israel planea nuevos ataques, respaldados por declaraciones recientes de Benjamin Netanyahu, quien afirma que Israel conoce la ubicación de los arsenales nucleares restantes de Irán. En todo Medio Oriente, la desestabilización y desunión fomentan un ambiente propicio para una futura guerra. La nación de Siria está al borde de un regreso a la violencia, más recientemente debido a un enfrentamiento entre Damasco y la región autónoma kurda de Riyaba, mientras que el Estado Islámico continúa reconstituyéndose en las zonas fronterizas entre Siria e Irak. Y hablando de Irak, esa nación es cada vez más inestable, mientras que, como mencionamos, estados del Golfo como Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos ahora están en alerta ante la posibilidad de ataques desde todas las direcciones, incluso desde Israel. Los sectores más radicales de Hezbollah, antiguo aliado y apoderado de Irak, resisten el desarme. Aunque ya no pueden amenazar a Israel como antes de 2024, aún pueden desestabilizar Líbano y amenazar a fuerzas israelíes en territorio libanés. Las constantes interceptaciones de armas evidencian que Irán sigue armando a Hezbollah, a los hutíes de Yemen y a milicias en Irak y Siria, mientras Estados Unidos busca reducir su presencia en Medio Oriente, lo que podría generar un vacío diplomático y de seguridad aprovechable por actores malintencionados. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta toda esa situación, vamos a exponer algunas de las líneas divisorias específicas que incentivarían a cada lado a considerar un regreso a la lucha en lugar de un compromiso con la paz, y que específicamente incentivarían un regreso rápido a la violencia en vez de una acumulación de años. Israel ha sido golpeado en sus defensas aéreas e Irán busca recuperar su capacidad de ataque a largo alcance. Si Israel espera, Irán podría aprender del enfrentamiento anterior, reconstruir su arsenal y cambiar tácticas, forzando a Israel a usar interceptores más rápido y quedar más vulnerable. Israel e Irán coinciden en que el uranio enriquecido iraní no fue destruido, lo que motiva a Israel a atacarlo mientras tenga inteligencia confiable, e impulsa a Irán a disuadir a Israel por la fuerza para evitar futuros ataques. Irán enfrenta una inestabilidad de régimen mayor que nunca. Pero ese problema va a empeorar con el paso de los meses y los años, no mejorar, lo que significa que aunque está lejos de ser un momento ideal para que Irán ataque a Israel, podría ser ahora o nunca. De forma similar, los líderes de Israel perciben su aislamiento global y temen que su gobierno colapse si no pueden usar la amenaza de un enemigo externo para justificar su poder. También hay que considerar las fracturas internacionales. El Medio Oriente se está volviendo más conflictivo. La percepción árabe de Israel cae rápidamente. Los aliados de Israel fuera de Estados Unidos están frustrados con la actitud de Jerusalén, y los aliados extranjeros de Irán siguen armados y peligrosos, pero más desesperados, lo que refuerza en el régimen iraní la idea de que ahora es su mejor oportunidad. Pero esa misma combinación de factores hace que Israel sea más propenso a actuar, tanto porque Jerusalén puede ver el cambio en las percepciones internacionales como una señal de tiempos más difíciles por venir, como porque Jerusalén puede razonar que si Europa, el mundo árabe y otras fuerzas internacionales ya han sido alienadas, entonces Israel ya no tiene nada que perder al tomar las acciones que antes evitaba por temor a alienarlos. Y quizás lo más peligroso de todo es que existe la posibilidad de que tanto Israel como Irán lleguen a la conclusión de que tendrían la ventaja si actúan rápidamente.
Desde la perspectiva de Israel, el régimen iraní podría colapsar y ser derrocado con un último empujón. Si Israel realmente conoce las ubicaciones de los materiales nucleares de Irán, podría destruirlos antes de que Irán los oculte o divida. Israel sabe que Irán intentará adquirir aviones de combate, reconstruir sus defensas aéreas y restablecer su amenaza de misiles y drones de largo alcance. Nada de eso ha pasado aún. Si Israel ataca primero y con fuerza, quizá nunca ocurra. Pero si miras la misma situación desde la perspectiva de Irán, hay maneras de llegar a la misma conclusión. Israel está más aislado que nunca e Irán podría creer que tiene más posibilidades de usar la guerra con Israel o la amenaza de guerra para obtener un trato más favorable del que podría conseguir de otra manera. Irán sabe que Israel tiene pocas defensas aéreas en este momento, pero que si se le da tiempo a Israel, ese problema será resuelto. Irán sabe que aunque no está en una buena posición para atacar en este momento, está en una mejor posición de la que estará una vez que las sanciones internacionales realmente empiecen a hacer efecto. Y sabe que lo mismo aplica para sus fuerzas aliadas en Líbano, Yemen, Irak y Siria, que en un par de años podrían estar desarmados, devastados por guerras uno a uno con Israel o perder el interés en el conflicto. Pero ahora mismo pueden ser arrastrados a una guerra del lado de Irán. En una situación donde ambos lados creen que tienen algo que ganar al iniciar un intercambio violento y donde también creen que su adversario tiene mucho que perder, ambas naciones tienen amplios incentivos para aumentar las tensiones. Tienen incentivos para emitir amenazas claras de escalada violenta y luego participar en provocaciones militares, y luego, cuando se les muestra lo que se supone que es un elemento disuasorio, tienen el incentivo de escalar de nuevo porque creen que están dispuestos a llegar más lejos que su adversario. Pero cuando ambos lados se sienten así, la situación es más peligrosa, porque cuando ambos están subiendo una escalera de escalada y esperando que su enemigo retroceda, existe una posibilidad real de que ambos simplemente sigan subiendo antes de darse cuenta, un poco demasiado tarde, de que su enemigo estaba más dispuesto a entrar en conflicto de lo que pensaban al principio. Por supuesto, como dijimos al principio del episodio de hoy, y realmente queremos enfatizar este punto de nuevo, no es necesario que ocurra una nueva ronda de escalada entre Irán e Israel. No está garantizado. Todavía hay muchas oportunidades para que la diplomacia y la sensatez prevalezcan, y realmente esperamos que eso sea lo que suceda. Pero simplemente no podemos ignorar la amenaza de una nueva violencia en Medio Oriente. Y aunque un grupo pequeño pero creciente de expertos y medios de comunicación están empezando a dar la alarma, el riesgo parece ser significativamente mayor de lo que la mayoría de los titulares globales sugieren. Conviene identificar ahora las posibles condiciones que harían que Israel o Irán actúen en los próximos meses. Para Israel, el detonante más probable sería evidencia clara de que Irán ha reanudado el enriquecimiento nuclear a gran escala o eleva sus reservas a un nivel cercano al grado armamentístico. También existe la posibilidad de que el gobierno de Netanyahu pueda dirigir su atención hacia Irán y comenzar a sentar las bases para un conflicto futuro, en caso de que logre un alto al fuego o incluso un verdadero acuerdo de paz con la organización Hamas. Si el gobierno de Netanyahu cree necesitar una guerra o crisis de seguridad para mantenerse en el poder, el fin del conflicto con Hamas dejaría un vacío que una guerra con Irán podría llenar. Para Irán, un detonante podría ser una escalada de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza en caso de que no se logre un acuerdo de paz y, en su lugar, Israel redoble sus esfuerzos actuales. O si el régimen notoriamente paranoico llegara a descubrir una infiltración a gran escala por parte del Mossad de Israel o identificara algún complot real o percibido en su contra, Irán podría optar por reaccionar violentamente. Sin embargo, lo más preocupante de todo es la posibilidad de que cualquiera de las dos partes decida volver al conflicto debido a una combinación de tensiones acumuladas en lugar de una amenaza aguda. Lo positivo de una amenaza aguda, si algo puede considerarse bueno, es que un posible regreso a los combates sería anunciado por noticias, retórica diplomática, maniobras militares y otros indicios claros de que algo ocurrirá. Pero si tanto Israel como Irán creen que, como resultado de su situación general, les conviene lanzar un ataque, entonces eso hace que un ataque sorpresa sea mucho más probable. Los ataques sorpresa vuelven a todos más inseguros, sobre todo a la nación atacada, y elevan la posibilidad de una respuesta desproporcionada, lo que puede escalar aún más el conflicto. Al terminar el episodio de hoy, queda una última pregunta por considerar.
Si Israel e Irán retoman el conflicto en los próximos meses, ¿cómo sería ese conflicto? Lo diremos una vez más, porque realmente queremos ser muy claros. Todavía hay muchas formas de evitar volver a los combates y las probabilidades de un conflicto no son tan altas como para considerarlo inevitable. De hecho, es muy evitable y con suerte, Irán, Israel y la comunidad internacional podrán asegurarse de que no ocurra un conflicto. Pero en caso de que ocurra, no deberíamos esperar que se parezca a la guerra de 12 días que tuvo lugar a principios de este año. En cambio, deberíamos esperar que ambas naciones hayan aprendido las lecciones de ese enfrentamiento previo y estén más preparadas para evitar las fortalezas de sus adversarios y centrarse en sus debilidades. Consideremos primero la posibilidad de un ataque israelí. En este momento, las defensas aéreas de Irán todavía están muy lejos de ser reconstruidas y un ataque israelí probablemente aprovecharía al máximo su vulnerabilidad. Sin una capacidad significativa de defensa aérea y sin aviones de combate listos para enfrentar a los aviones de guerra israelíes en el cielo, Irán estaría a merced de Israel ante un ataque aéreo total y coordinado. Israel podría depender más de sus F-15 y F-16 no furtivos, llevando más carga al espacio aéreo iraní, especialmente con el F-15 y lanzando la mayor cantidad de municiones rápidamente. En ese escenario, Israel probablemente priorizaría dos tipos de objetivos iraníes. Israel buscaría eliminar los misiles balísticos restantes de Irán, enfocándose en instalaciones y plataformas móviles, además de destruir la mayor cantidad posible de drones de largo alcance iraníes. Así, Israel puede neutralizar la capacidad de Irán para responder y anticipar un contraataque inmediato si su inteligencia y aviones son lo suficientemente precisos. El segundo grupo de objetivos son económicos: campos petroleros, refinerías, infraestructura de gas, fábricas de drones y misiles, puertos, aeropuertos y grandes centros de manufactura. Aunque Israel también podría intentar atacar los materiales nucleares de Irán, no deberíamos esperar necesariamente que esos materiales estén en la parte superior de la lista de Israel. En cambio, si Israel puede tanto prevenir que Irán lance un contraataque como devastar lo que queda de su economía, convierte la amenaza de un cambio de régimen en una posibilidad realmente aguda. Estos ataques podrían obligar a Irán a negociar o incluso provocar el colapso del régimen del ayatolá, lo que sería mejor para Israel. Por supuesto, no hay garantías de que el ayatolá viva para ver el colapso del régimen. Si Irán no capitula, los aviones israelíes y operadores de inteligencia tendrían tiempo suficiente para ubicar materiales nucleares, mientras atacan almacenes de drones y misiles y mantienen la ventaja inicial que evita que la escasez de interceptores sea un problema grave. En el mundo ideal de Israel, Estados Unidos estaría desempeñando un papel mucho más activo, desplegando sus aviones de combate y bombarderos estratégicos y utilizando sus bombas más pesadas para destruir objetivos profundamente enterrados a los que Israel no puede llegar. También existe el caso opuesto: Irán ataca e Israel se defiende. En esa situación, Irán debería aprovechar al máximo sus misiles balísticos y probablemente intentaría un ataque inicial como Rusia en Ucrania, lanzando una ola masiva de drones para agotar los interceptores e intentando cronometrar los misiles más peligrosos para atravesar la defensa. Esto fue lo que Irán hizo en un intercambio con Israel en 2024. Y aunque la andanada inicial de Irán durante ese asalto puso a prueba los límites de las defensas aéreas de Israel, fácilmente podría lanzar muchos más drones kamikaze de los que utilizó durante ese ataque de 2024. Esta vez, Irán probablemente emplearía municiones de racimo, misiles cargados con pequeñas submuniciones que aún pueden caer y causar daño incluso si un misil es interceptado con éxito. Al mismo tiempo, Irán probablemente intentaría dividir la atención de Israel en múltiples direcciones a la vez, tal vez aprovechando sus fuerzas aliadas en, por ejemplo, un asalto terrestre de Hezbollah contra posiciones israelíes, un ataque con cohetes y drones desde Siria e Irak, y un ataque que podría utilizar drones y misiles de crucero de largo alcance desde Yemen. Si los aliados de Irán se negaran a participar, Irán aún podría distraer a Israel sacrificándolos, generando la percepción de un ataque inminente y obligando a Israel a dividir sus recursos defensivos. En ese caso, Irán podría aprovechar la tensión árabe-israelí, sabiendo que esos países tienen menos probabilidad de defender a Israel. Irán podría agotar los interceptores israelíes lo suficientemente rápido como para que, al menos por un tiempo, sus drones y misiles tengan una buena probabilidad de acertar en sus objetivos. Y aunque Irán literalmente no tiene ninguna posibilidad de derrotar a Israel en una guerra aérea prolongada, probablemente Irán tendría en mente una serie diferente de planes.
Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz rápidamente y usarlo como moneda de cambio para conseguir concesiones, alivio de sanciones, compromisos sobre su programa nuclear o cualquier beneficio que ayude al régimen a sobrevivir y recuperar terreno. Y que no quepa duda, esto sería una jugada desesperada por parte de Irán, elegida por un régimen gobernante que está en una situación desesperada. Si Irán estuviera dispuesto a hacerlo, el régimen ganaría influencia al mostrar que puede dañar realmente a Israel, incluso con ataques más dirigidos a activos económicos, políticos, religiosos o civiles. Ya sea Israel o Irán quienes eligieran, en esta oscura hipótesis que ha llegado el momento de apretar el gatillo, el resultado indudablemente traería dolor y tragedia a la gente de ambas naciones. Los errores de cálculo solo empeorarán el dolor, ya que un lado u otro sobreestima sus capacidades, no logra desempeñarse como esperaba y se ve arrastrado más profundamente a lo que pronto se convertiría en una guerra larga. En este momento, tanto Israel como Irán podrían estar abiertos a la idea de volver a pelear, pero ese conflicto pronto se convertiría en una carrera hacia el fondo, una guerra de desgaste que solo uno sobrevivirá y que ninguno soportará sin dolor. Si Oriente Medio tiene suerte, esto no pasará. Esperar que la suerte algún día favorezca a Oriente Medio suele ser una apuesta perdedora. Gracias por vernos.